Hola, hoy vamos a hablar del duelo. El duelo es un proceso que siempre va asociado a un sentimiento de pérdida. Esta pérdida no tiene forzosamente que ser la muerte de una persona querida, sino que puede ser perfectamente la pérdida de un trabajo, la ruptura con una pareja, cambiarse de casa o de país. Todas estas cosas conllevan un sentimiento de pérdida. En tanto que es un proceso, como decía antes, pasa por una serie de fases en las que las emociones van a ir variando. Podemos pasar de la irritabilidad a la tristeza, a la pena y al enfado más enorme, ¿no? Evidentemente, las circunstancias, cuando hablamos en el caso de los duelos en los que hablamos de pérdida de un ser querido, la circunstancia en la que se produce esa pérdida, esa muerte, tiene mucho que ver con cómo vamos a hacer el duelo. Quiero decir que si resulta que un familiar muere a edad avanzada y después de haber padecido una enfermedad, estamos más preparados, nos parece más natural y estamos más preparados para afrontar esa pérdida y para empezar a hacer inmediatamente el duelo, puesto que a lo mejor ya hemos empezado a hacer el duelo antes de que la persona falleciera. Pero hay otros casos en los que la muerte sobreviene de una forma inesperada. En esos casos, evidentemente, la forma en la que nosotros vamos a elaborar el duelo varía. No es lo mismo una persona que muere en un accidente que una persona que se suicida o una persona que muere de una forma violenta. Entonces, eso nos genera a nosotros, a los que nos quedamos, nos genera una serie de sentimientos con los que vamos a tener que ir trabajando. Pero inicialmente, el momento inicial del duelo siempre pasa por un momento de shock, un momento en el que recibimos la noticia o conocemos o vivimos en directo esta situación de duelo y nos produce un momento de shock. En esos primeros momentos, la persona, si bien racionalmente conoce que ha habido una muerte, emocionalmente aún no ha empezado a elaborar y a asumir y a interiorizar esa pérdida. Por tanto, nuestra labor siempre, como familiares, como amigos, como psicólogos, siempre será la de acompañar. Mostrarnos, en la medida de las posibilidades, disponibles y atentos con esa persona que está sufriendo el duelo. Permitirle, por supuesto, que exprese los sentimientos, tanto recuerdos o que nos cuente, se ha muerto fulanito, fulanita, me he sentido así, o se ha muerto en estas circunstancias. Es importante que la persona pueda expresarse. Muchas veces no les permitimos, quizá porque con toda la mejor intención del mundo, no permitimos a las personas que están pasando por un momento de duelo que nos cuenten en qué circunstancias se ha producido esa muerte, pero sí consideramos desde el punto de vista de la psicología que es, en unos primeros instantes sí es necesario para que la persona vaya asumiendo esa idea, ¿no? Entonces, a veces nos tienen que contar y es importante que nosotros escuchemos, es importante que permitamos que lloren, es muy importante porque el hecho de llorar lo que hace es que libera el estrés que se produce durante estos primeros momentos del duelo. Después, pasamos por una serie de fases que, como he dicho, conllevan una serie de sentimientos, unas veces puede ser tristeza muy profunda por ese sentimiento de pérdida, pero otras veces puede ser el enfado o, en fin, podemos ir pasando por una serie de sentimientos, todos perfectamente adaptativos y perfectamente normales. Sí que quiero insistir que es muy importante que hagamos el proceso de duelo porque los duelos no resueltos a la larga acaban produciendo una serie de malestar físico y psíquico que no tenemos por qué pasar. Por lo tanto, el duelo, cuanto antes se empiece a elaborar, mejor. También quiero insistir que, independientemente de lo que digan los manuales diagnósticos, es importante que las personas que están haciendo un duelo sepan que no hay un tiempo. Cada persona tiene su tiempo y su forma de hacer el duelo
Y no es que si en 6 meses no lo has superado ya estás haciendo un duelo patológico, no. Cada persona tiene su ritmo y en ese sentido, bueno, pues a pesar de lo que digan los DSM-4 o DSM-5, yo creo que hay que respetar mucho los tiempos de cada persona, puesto que cada persona es un mundo y es única, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y bueno, no quería despedirme sin incidir en un tema, que es cómo comunicamos la muerte de una persona querida a un niño. Bueno, pues yo creo que siempre con los niños es importante decirles la verdad, decirles cosas como el abuelito se ha ido al cielo, la abuelita se ha ido al cielo, no tienen mucho sentido, puesto que independientemente de que seamos creyentes, que eso no tiene nada que ver, pero los niños no son capaces de entender que una persona de repente está en el cielo. Entonces, bueno, pues sí, adaptarnos al lenguaje y a la forma y a la edad de esos niños, pero sí hay que decirles las cosas de una forma que ellos lo puedan entender y que puedan comprender y hacer también el duelo de la persona querida, ¿no? No es que porque un niño sea pequeño no va a notar la ausencia. Lo que pasa es que los niños son más, bueno, pues no tienen estas rigideces que nosotros tenemos sociales, ¿no? Este super yo ahí que nos obliga a hacer lo que tenemos que hacer. Un niño puede estar perfectamente llorando y 5 minutos más tarde estar riéndose y jugando, puesto que, bueno, eso es lo que adaptativa, lo que en su evolución eso es lo que tiene que hacer. Y bueno, si queréis saber más sobre el duelo, yo os aconsejo que escuchéis en Radio 3W, que es www.radio3w.com, el programa Dos mujeres y un diván, en el que precisamente pues hoy hemos hablado del duelo con la directora de la asociación Adalai, que ayudan a familiares en duelo, y con otro psicólogo que nos acompañará. Muchas gracias.